Hola, soy la profesora Gabriela Rojas. Este es un breve video sobre los conceptos de la distinción, la construcción social del gusto, expuesto sobre todo por el autor Pierre Bourdieu. Él nació en 1930 y falleció en el 2002, correspondiente entonces a la Cátedra de Sociología de la Moda 2. Me parece importante situar al autor. Él es de origen francés, nació en el sur de Francia, a los 18 años fue a hacer su servicio militar en Algeria. Esta fue una experiencia sumamente significativa para él y que tuvo una repercusión en sus obras posteriormente. Aquí es que él tuvo una abstracción a la cultura que él vivía y le llamaba la atención. La diferencia entre los roles de la mujer, del hombre, la desigualdad. Y esta, por ejemplo, va a ser la base de una de sus obras que se llama De la dominación masculina. Estas fotografías que ven aquí en pantalla son de su autoría. Él también vivió en este tiempo histórico la independencia de este país, en los años 50. Y esto va a repercutir notablemente en su obra, en todo lo que es los movimientos sociales, el cambio social, ya que luego de permanecer en Algeria, su retorno a Francia también vivenció esto. Esto se refiere a el mayo 68, mayo francés de 1968, un gran movimiento social en búsqueda de un cambio social que fue comenzada por estudiantes, un movimiento estudiantil sumamente importante, estudiantes de sociología, que luego se unieron diferentes actores de la sociedad. Francia estuvo parada varios meses en búsqueda, sobre todo de parte de los jóvenes, de un cambio en el orden social, de eso que estaba establecido, como debía ser, y una denuncia hacia esa aparente ilusión de democracia. Así es que vemos una gran producción académica. Este concepto de reproducción social también es muy presente en la obra de Bourdieu, sobre todo lo que es los procesos de socialización y esa justamente reproducción social de la cultura que va a hacer que esta cultura dominante se mantenga. Por eso también él estudió el efecto de esto con los herederos, los estudiantes de la cultura, escritos sobre el Estado y política, sobre la televisión como un agente de socialización, y una de sus grandes obras es también esta, La miseria del mundo, donde retrata los efectos del capitalismo en diferentes partes del mundo. Así es que este es un autor que tiene varias influencias, como por ejemplo de Durkheim para la sociología en cuanto a el determinismo, que hay algo en ese determinismo social que va a mantener esa estática social y va a buscar esa armonía social. Sobre Weber vamos a hablar más adelante en el contenido número 4. Y si bien en Sociología de la Moda no tratamos tanto la teoría marxista, Bourdieu va a retomar estos conceptos de lucha de clase, estructura social y capital. Entonces, esta lucha de clases que está basada en la lucha por el capital y la acumulación, que es también la base del sistema capitalista. Entonces, Bourdieu se refiere a el espacio social. Ya cambiamos de la estructura social como algo rígido a un espacio maleable, flexible, donde cada uno puede moverse. Entonces, aquí es que hablamos también de la movilidad social. Es posible. Cómo uno se va a estar moviendo es en función a cómo uno muestra sus cartas. Aquí se refiere mucho hacia el juego, cómo uno maneja sus haces de las cartas, en qué tiempo uno muestra eso, en qué tiempo no, en cuanto al espacio social. Entonces, cada individuo es consciente y va a buscar apropiarse de estos bienes escasos que están en los campos. Entonces, el campo social es algo que se encuentra dentro del espacio social, y el espacio del campo es, nuevamente con la analogía del juego, es un espacio de juego históricamente constituido con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias. Es lo que va a configurar las relaciones y las posiciones entre los individuos y esta movilidad que hay dentro de las posiciones. Entonces, por ejemplo, si uno tiene 18 años, va a empezar a trabajar,
Uno de los documentos que te suelen pedir es tu antecedente policial. Entonces, tenés que irte a identificaciones. Identificaciones como una institución que funciona de cierta manera, que tiene sus reglas normativas. Y esto es entonces un nuevo campo, que sería el campo laboral, diferente al campo del estudio secundarias. Entonces, el campo se constituye respecto a autores, eventos, lugares, y en este caso todo esto podría representar el campo del diseño. Ustedes podrían agregar más cosas, inclusive ciertos elementos, como por ejemplo un hilos, bordado, o en estos momentos el tapaboca. Y vemos que al pasar a otros campos, como por ejemplo otras carreras universitarias, va a tener sus propias características, como por ejemplo una bata blanca, una cofia, que todo eso más bien corresponde al área médica. Entonces, esto también va a tener su propia normativa, reglamento y funcionamiento. Aquí en pantalla pueden ver un tipo de análisis en cuanto al espacio social, el campo de poder y el campo de la producción cultural. O sea, el espacio es bastante amplio y esto puede ir migrando. Y a Bourdieu, por ejemplo, le interesó mucho estudiar este campo de la producción cultural entre lo que es la gran producción y esa producción restringida que solamente una, dos, tres personas con los dedos contados a la mano pueden acceder. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia? Eso es lo que le interesó a él. Así es que Bourdieu también se refiere a que los individuos son sumamente conscientes de su posición social, conocen este origen social en el que nacen y ya no están determinados a reproducir ese mismo lugar o a quedarse o a tener el mismo trabajo que los padres, sino que este es un individuo condicionado. Por lo tanto, sus elecciones van a ser sumamente importantes respecto a qué tipo de capital persigue, a qué tipo de campo va a ingresar. Entonces, los capitales, de acuerdo a Bourdieu, son aquellas propiedades capaces de dar fuerza, poder. Él en específico define a estos cuatro. Primeramente el capital económico, que sí se refiere al dinero o por ejemplo a un patrimonio que puede ser el fruto de una herencia. El capital cultural, que es lo que nos reúne en este momento, que es esto, por ejemplo, de aprender de que hay un concepto de capital, que este es un tipo de teoría que se propone para explicar la sociedad. Entonces, todo lo que es educación es un capital cultural. El capital social tiene que ver con la red de contactos que tenemos. Gracias a que conocemos a fulana, que te permite saber de que hoy hay descuento o en tal barrio va a haber una jornada de castración, entonces te vas allí. Eso es el capital social, los contactos que tenemos. Y el capital simbólico tiene que ver con lo intangible, como por ejemplo la hospitalidad, la generosidad, el hecho de ser solidarios con toda esta situación, con los bomberos, es un capital simbólico. O sea que cada uno es sumamente diferente. Esto se puede combinar, una misma elección te puede llegar a acumular dos, tres o los cuatro tipos de capital. O sea, esto es sumamente flexible. Esto es posible gracias al desarrollo de lo que Bourdieu denomina el hábitus, ese conjunto de disposiciones duraderas que vamos adquiriendo que determina nuestra forma de actuar, sentir o pensar el mundo. O sea, todas esas prácticas sociales, que es ese hábitus, también puede ser sinónimo, que va a llevarnos a percibir el mundo de cierta manera. Entonces, todo esto tiene que ver con qué tipos de programas televisivos vemos, qué música escuchamos, qué tipo de comida también o dieta llevamos, a qué lugares frecuentamos, qué lugares tenemos nuestras redes sociales que nos gustan, de quiénes somos amigos, en qué colegio no entró, qué está estudiando, si está en una universidad privada, pública. Todo esto forma parte entonces del hábitus. El hábito que va a ser esa disposición de adquirir ese capital también. Y a medida que vamos adquiriendo capital, que va a ir cambiando, moldeando nuestra manera de actuar, sentir y pensar el mundo. Entonces es así en términos de resumen.
los grandes conceptos de Bourdieu. El campo, o sea, va a estar el espacio social que se ordena por campos, que cada campo va a generar y condicionar este hábitus. El hábito que sería como esa estructura estructurada, él se refiere. O sea, ese molde de cómo vamos a mirar el mundo y que ese molde va a demostrarse en esta práctica social que tenemos. Y por lo tanto esta práctica social también está constituida de un sistema de representaciones, porque el hecho que cómo uno ocupa su tiempo libre tiene que ver con la representación que tiene respecto al uso del tiempo libre, que tiene que ver con este hábitus. Entonces, Bourdieu también se refiere a que el poder ya no es más una lucha de clases, como decía Marx, sino que es una lucha por el poder. Entonces, hay tantas distracciones, hay todo un proceso de individualización, o sea, cada vez más en búsqueda de lo que es individual. Por lo tanto, ya no es una búsqueda de clases, sino que es una búsqueda individual del poder. Por lo tanto, es qué hace cada uno, qué tipo de elección para llegar a una mejor posición social, a adquirir mayor poder. Que para algunos puede ser adquirir mayor capital económico, para otros puede ser adquirir mayor capital cultural o adquirir mayor capital simbólico. Es eso lo que tiene que ver con el hábitos también, esa manera de pensar y percibir el mundo. Así es que llegamos a nuestra actividad número 2, que tiene que ver con la obra de la distinción, criterio y bases sociales del gusto, porque va a analizar esto. También tenemos otra obra que les recomiendo, el sentido social del gusto. En este material en específico van a estar trabajando con un extracto. También les coloqué el libro y quedo atenta si hay preguntas, comentarios, dudas en el foro. Les agradezco por la atención.